Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy abordaremos el tema El nuevo rostro de la democracia. Y para conversar sobre el tema tenemos al doctor Isidoro Cheresky, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Toulouse, Francia, y actualmente es profesor titular de Teoría Política Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e investigador principal del CONICET. El doctor Cherensky es compilador de varias obras, entre las que podemos mencionar La política después de los partidos, Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina, y la obra ¿Qué democracia en América Latina? Asimismo, el doctor Isidoro Cherensky es autor de numerosos libros, entre los que podemos mencionar El proceso de democratización, creencias políticas, partidos y elecciones, La innovación política, política y derechos en la Argentina contemporánea, Poder presidencial, opinión pública y exclusión social, y el libro El nuevo rostro de la democracia, editado por la editorial Fondo de Cultura Económica, que me permito recomendar. Es este que lleva el título de nuestra emisión de hoy. Eh, lo recomiendo ampliamente. Y hoy vamos a servir como pretexto el contenido del libro para conversar con el doctor Cherensky. Doctor Isidoro Cherensky, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. No, gracias a usted y a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de una interlocución con usted que tiene este emprendimiento de difusión global, porque ahora efectivamente la comunicación permite entrevistas que se difundan, pero aprecio particularmente que provenga de su sede, que es en México, que es un mundo intelectual que aprecio, ¿eh? Así que muchas gracias. Gracias, profesor Cherensky. Como el tiempo es muy breve en este tipo de emisión, vamos a iniciar. Eh, Voy a ir directo a la pregunta que tengo interés en formularle, doctor Cherensky. En su libro El nuevo rostro de la democracia aborda 5 temas sumamente importantes, pero voy a iniciar con la primera. Eh, ¿Qué elementos caracterizan las transformaciones que ha sufrido la democracia en las últimas décadas y que aborda en su importante y valiosa obra, profesor? Bueno, es un tema muy de actualidad, el de las transformaciones de la democracia, el de la crisis de la democracia, el de los riesgos de la democracia. En fin, hay una serie hay un debate y hay muchas contribuciones. Eh, Desde mi punto de vista, estamos en un proceso democrático ante una democracia diferente a la que conocimos quienes ya tenemos años en el mundo y en la vida. Es decir, es, es una... El tema de la democracia requiere un enfoque diferente del que tenía sentido hace 4 o 5 décadas, es decir, en las últimas décadas del siglo XX. En verdad hay que entender que no solo estamos ante el desafío de entender qué es lo que sucede con la democracia, sino tomar acto, tomar conciencia de que hay una transformación en el mundo, en las condiciones sociales y económicas en que transcurren nuestras vidas,
con variantes en los diferentes países, con diferencias muy grandes entre el este y occidente, pero de todos modos, esas transformaciones son muy significativas. Eh, Transformaciones económicas y sociales, digo yo, porque las transformaciones económicas están relacionadas con las nuevas tecnologías, con modos de producir, de consumir, que son discontinuas respecto a lo que era característico en la sociedad industrial, para poner un rótulo. Tenemos un mundo que no es... Hay otro modo de producir los bienes y son diferentes los bienes que producimos. Y si nosotros vemos lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso vamos a ver una serie de bienes, es decir, de objetos, de productos, que eran inexistentes hace no mucho tiempo, no muchas décadas. Y, y las transformaciones sociales son muy variadas, pero los contemporáneos somos diferentes en nuestras actividades. Aún nosotros que realizamos un trabajo académico, intelectual, lo hacemos con otros recursos y con otras prioridades de los que hubo en el pasado. Y esas prioridades se derivan de los cambios más generales que ha habido en la sociedad, ¿no? Que son económicos y que son sociales. Y que son a la otra vez, al mismo tiempo, eh, los que tienen que ver más con el ámbito político social. Es decir, hay una crisis del sistema representativo, esto es reconocido. Es más, desde que yo escribí El nuevo rostro de democracia, ese proceso que me llevó, a mí, al cual quería adelantarme y titulé un libro paralelo al que usted mencionó, que es La política después de los partidos, es porque efectivamente tempranamente iba percibiendo algo que ya se ha acentuado, que es la crisis del sistema representativo. La crisis del sistema representativo, que quizás desarrolle en alguna otra de las preguntas que usted me va a hacer, pero desde ya quiere decir, si uno toma el Latino Barómetro, en América Latina, como promedio, hay un 10% de personas que afirman tener una identificación partidaria. Eso es relativo porque efectivamente hay tradiciones políticas o partidarias, pero no existen más las estructuras organizacionales, ni existe más el rol que desempeñaban los partidos políticos. Y eso es así porque las transformaciones tecnológicas, que de un modo sucinto podríamos decir, eh, quiere decir que hay nuevas tecnologías para la producción de bienes y son nuevas tecnologías en la cual cada vez más nuevas herramientas, nuevos recursos fijos producidos por los hombres sustituyen actividades que antes eran humanas. Es decir, estamos en la época de la robotización, de la digitalización en el ámbito de la empresa. Y por otra parte, eso ha acarreado una transformación en el modo de relacionarnos en lo que se llama el espacio público. El espacio público que antes era patrimonio de ciertos
ciertas instituciones, la prensa, la radio, y de ciertos personajes privilegiados en su capacidad de comunicarse con los ciudadanos. Bueno, ahora ha irrumpido el ámbito de lo que se llama la web o internet y sobre todo los grupos sociales, las X, que antes era la web, ¿qué era X antes de X? Era, bueno, X es X, tweet, antes era tweet. Eh, Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos una eh, red social china que está en discusión sobre su existencia, TikTok, pero los contemporáneos estamos en ese espacio público, al cual también quizás me refiero más adelante, pero efectivamente es un ámbito de comunicación que se ha autonomizado. Cuando en la época de los grandes medios que todavía existen, la televisión tiene dueños, tiene una línea editorial y privilegiada, del mismo modo que las radios. El mundo de Internet es un mundo, el mundo de las redes sociales es un mundo de una sociabilidad autonomizada. Hay mucha discusión sobre las bondades o o cómo perjudica o es mal empleada esa liberación de las restricciones que imponía el espacio público cuando había dueños principales en la emisión de mensajes y de interpretaciones. Bueno, entonces, la democracia en el contexto de esas transformaciones que mencionamos rápidamente, pero que incluyen una transformación en las costumbres tradicionales, el modo de vivir en el ámbito privado y en el ámbito público, están cuestionados por movimientos de sociedad de una gran importancia que también quizás aparezca en alguna pregunta ulterior, pero efectivamente eh, parte de no solo hay conflictividad política, sino hay conflictividad, yo diría, cultural. Están cuestionados los vínculos de familia tradicionales, hay una discusión sobre el género y la amplitud, digamos, en la redefinición del concepto. Y sobre todo hay un movimiento que yo considero movimientos que son cruciales para el mundo en que vivimos y para su futuro, como es el, yo lo llamo a veces la revolución feminista. El feminismo pone en cuestión no el lugar de los féminas, de las mujeres, sino que pone en cuestión los vínculos entre los seres humanos, porque ese cuestionamiento conlleva no solo una habilitación al desempeño de las mujeres en la vida pública, en los lugares que le eran vedados. En la mayoría de los países occidentales, y en particular en América Latina, el voto femenino tiene menos de 100 años.
quizás 80, depende de los países. Había una existencia pública incipiente según la condición social más relevante en diferentes países, pero es muy reciente lo más elemental del reconocimiento hacia las mujeres, pero ahora no se trata del reconocimiento simplemente, sino la transformación que introduce en todos, en mujeres y en hombres, esta nueva circunstancia. Y otro tema que forma parte de los movimientos actuales es el medio ambiente, para decirlo de un modo casi técnico, o los riesgos que, que, los riesgos que conlleva la carbonización del mundo por el modo en que producimos. Es decir, bueno, el cambiar el modo de vida en ese aspecto también es una exigencia que requiere asumirla conscientemente, y hay una resistencia por el automatismo, porque hay reconversiones que tienen costos de toda naturaleza, costos en los hábitos y costos en los recursos que se han transformado en inviables, particularmente las energías fósiles. Bueno, entonces, eh, si tenemos en cuenta las transformaciones sociales, la democracia está... La característica principal que tiene la transformación de la democracia es una creciente autonomía de los individuos, de las personas, o, para decirlo políticamente, de los ciudadanos. Autonomización que tiene muchas dimensiones, pero que básicamente supone el fin de la obediencia, supone esto que decía previamente, que hay solo un 10% en el Latino Barómetro, un 10% de individuos que dice reconocerse con tal o cual partido político. Es decir, ahora, esa autonomía ciudadana quiere decir que fluctuación electoral, quiere decir que lo que afortunadamente se ha generalizado en América Latina hasta cierto punto, con las excepciones negativas que conocemos y de las cuales podemos hablar más adelante, se han generalizado las elecciones. Las elecciones, por lo pronto, suponen la figura de que el orden político tiene como sustento la voluntad popular, la voluntad ciudadana. Bueno, América Latina, pero también otros países del mundo, ha pasado por épocas en que no existía esa referencia elemental de la vida pública, de la vida política, que es los procesos electorales, la realización de elecciones. Entonces, pero al mismo tiempo, esa ciudadanía autonomizada tiene una injerencia en la vida pública que se ha expandido. Es decir, ¿qué quiere decir injerencia en la vida pública? Quiere decir que no solo se vota con regularidad, sino que la vida política, en el pasado los representantes eran básicamente considerados como aquellos que, habiendo sido elegidos en las elecciones, adoptaban decisiones.
Y por eso, aunque a veces uno idealiza la democracia del pasado, aún del siglo pasado, lo cierto es que esa democracia tenía un carácter mixto. Un carácter mixto quiere decir que era democracia en el sentido de que está sustentada en la expresión de la voluntad ciudadana, de la voluntad popular en las elecciones. Pero el mundo político está autonomizado, digamos, está muy, bueno, ahora está más distante, pero estaba autorreferido. Y ahora usted toma un manual de ciencia política y le dice, bueno, hay una expresión electoral que es el voto en el momento que corresponde y hay una transferencia de soberanía. Bueno, si es un manual que he escrito yo, lo que dirá ese manual es que esa transferencia es limitada en nuestro tiempo. Que es limitada quiere decir que en general en las sociedades occidentales, y no solo en América Latina, el ciudadano que vota se mantiene a distancia, se mantiene en la desconfianza respecto a los gobernantes, aunque los haya apoyado de un modo abrumador, como suele a veces suceder. ¿Qué quiere decir que se mantiene a distancia? Que hay una transferencia de la soberanía, pero es una transferencia limitada. Los ciudadanos contemporáneos están atentos a las decisiones principales. Estar atento a las decisiones principales quiere decir que puede reclamar o puede manifestarse. Puede ser de un modo de movilizaciones o puede ser de un modo explosivo. Eso ha existido y existe en cada uno de los países. Pero amén de si hay un descontento que lleve a la movilización con estas características, no hay mundo, no hay ámbito político, no hay país en donde los gobernantes no estén pendientes de de las encuestas, pendientes de la medición de la opinión pública. Hay un término, opinión pública, que remite de un modo muy particular a la ciudadanía, quiere decir que hay una observación muy atenta a las fluctuaciones porque quienes gobiernan están cuestionados. Uno puede decir, bueno, ¿de qué hablamos? En Argentina hubo elecciones que llevaron a la presidencia de la nación a alguien que venía completamente por fuera de la vida política. Y lo que eran las dos principales fuerzas políticas están en el desconcierto después de que se haya producido el ascenso al poder de alguien que no es simplemente que era un outsider, quiere decir que no venía de ningún partido, no era la decisión de una fuerza preexistente, sino que tampoco tenía una organización. Es decir, es alguien que llegó a la presidencia pero no tiene ningún gobernador que sea de su... ah, Bueno, hay algunos que ahora se acercan, pero digamos, básicamente no hay ningún gobernador que haya sido electo en una lista de ese partido, porque él nos presentó candidatos, no tenía una organización con lo cual presentarlo. En el Parlamento tiene unos 38 diputados sobre 270. Son cifras aproximativas, porque hay a veces deserciones o cambios, pero es aproximadamente eso. Y tiene 7 senadores sobre 72, que es la totalidad. O sea,
doy el ejemplo de la Argentina, pero podríamos decir que todo esto es para ilustrar de que los cambios que provienen del desplazamiento de la ciudadanía en tanto electorado, ¿no? Bueno, Ahí permítame interrumpirlo, doctor Cherensky. Eh, una pregunta doble referido a esto que nos está comentando. Este nuevo espacio público del que usted nos hablaba, reconfigurado o mediado por las plataformas y redes sociales, eh, en su opinión, aunque ya lo dijo de alguna manera, pero para el público que nos va a ver y escuchar le quede claro, ¿qué repercusiones ha tenido este nuevo espacio público mediado por las redes y plataformas en el rol tradicional de los partidos? Y segundo, profesor Cherensky, usted habla de automatización de la ciudadanía en ese espacio. Permítame a mí utilizar el término, esa democratización por el acceso a los medios y plataformas. ¿Qué consecuencias usted observa para la democracia? Este acceso libre y de todo, cualquier ciudadano en las plataformas en el ámbito político puede opinar. bueno, yo, como le decía, cuando hay elecciones, hay un pronunciamiento y una transferencia parcial de la soberanía, de la legitimidad política. Un presidente electo en elecciones es legítimo porque es depositario del voto popular, pero en el transcurso de su ejercicio del poder está pendiente, es lo que yo estaba un poco diciendo, y pendiente de que de otra, de la renovación de la legitimidad. Hay una legitimidad que es de origen y otra legitimidad que es de ejercicio. Y eso se ha generalizado aún en los estudios políticos más convencionales, porque hay un reconocimiento de que la democracia es continua. Ese es el término que yo empleo para caracterizar eh, la, la evolución de la democracia. Pero la democracia continua, que justamente hace hincapié en la emergencia como de una aspiración de democracia directa, es decir, de la capacidad de los ciudadanos de vetar decisiones de gobierno. Eso es lo que sucede con frecuencia de un modo o de otro. No podemos entrar en los detalles porque es una presentación general, pero eso es lo que sucede. Pero el, eh, yo le diría, aunque eso quizás es un tema más de conclusiones que de decirlo ahora, pero lo adelanto, de que un interrogante es qué reformas podría tener el sistema representativo, porque de un modo o de otro siempre hay representación, pero ahora hay una representación que que es está debilitada y cuestionada, que entonces es ineficiente, y es paralela a una autorrepresentación ciudadana. Eso es lo que, es decir, uno podría decir, no, pero si uno mira la Constitución prohíbe, por lo menos la de la Argentina es así, la de otros países también, prohíbe que movilización de ciudadanos se consideren disociados o divorciados de las decisiones que son legítimas según la ley, es decir, las decisiones del Congreso o del presidente.
Bueno, pero es lo que sucede. Entonces, no sé si eso satisface su inquietud, pero es un tema eh, que aparece como un interrogante respecto a cuál es la evolución futura, sobre la cual no tendré una respuesta definitiva, pero uno puede profundizar en ciertos aspectos para tratar de entender. Un modo de entender esto, aunque no está directamente relacionado con la pregunta, es ver que hay como una ideal de la democracia de los antiguos, la democracia de Atenas, la democracia directa. Esa democracia directa atribuía a la reunión asamblearia de los atenienses, bueno, de aquellos que tenían derechos políticos, que lo tenían porque eran atenienses de nacionalidad, no había ninguna restricción de otra naturaleza. Sí, mayor de edad además. Pero en esa democracia existía la isagoría, es decir, todos podían hablar y se decidía, pero existían instituciones. La institución judicial era una institución que se conformaba con aquellos que voluntariamente se ofrecían para estar en ese ámbito judicial, y de los que se ofrecían se constituían en personal judicial por sorteo. Había también una institución que era la Bulé o Asamblea de los 500, que es la que llevaba a cada reunión de la polis, de la Asamblea Ciudadana, una agenda, que no era una agenda restrictiva, pero una agenda orientativa de la deliberación. Ese grupo ese grupo numeroso para lo que era la población de esa época de los 500, era por azar, por sorteo también que era constituido. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, en México ustedes tienen, me voy a disculpar, una pequeña intromisión en un debate muy importante que nos tiene a todos con los ojos puestos, aún sin saber lo suficiente como para opinar. Y no es lo que yo voy a hacer, no es opinar, pero hay una reforma que cuestiona la conformación actual del sistema judicial y propone, entre otras cosas, la elección de los jueces, incluyendo, creo, si no me equivoco, los miembros de la Corte Suprema, por voto popular. Ahora, lo que está poniéndose ahí en cuestión es algo que estaba un poco no suficientemente tratado en la literatura sobre la democracia, y es que efectivamente la división de poderes supone que la expresión de la voluntad popular es para elegir presidentes, para elegir legisladores, pero solo indirectamente para el tercer poder. Y eso es un poco heredado de la idea de lo que era la República, sobre todo, más que para los revolucionarios franceses, para los europeos, que es la idea de un cuerpo de vigilancia sobre la voluntad popular, de limitación, en de última, de la voluntad popular. Bueno, ahora, eso los antiguos también lo creían. En la democracia ateniense, el sistema jurídico era un poco por analogía algo que no era necesariamente la voluntad popular. Es cierto que las capacidades de este poder judicial eran limitadas, pero eran, digamos, era lo que ahora es un tercer poder. Entonces,
un modo, porque la pregunta que hay sobre el tercer poder en relación a la profundización de la democracia, en relación a la justicia, es que no sea un tercer poder asociado a poderes fácticos, que no sea el tercer poder influenciado por los empresarios o por el narcotráfico. Y creo que efectivamente el problema tiene sentido, pero uno se pregunta si la elección por voto popular no puede ser una salida más problemática, porque salga electo como juez aquel que presenta la condena de muerte como restablecida, el que promete en el registro de la ira ciudadana, porque la desconfianza ciudadana puede derivar en el triunfo, que ya ha sucedido, en el triunfo de candidatos que prometen lo peor desde el punto de vista de la satisfacción de una especie de venganza humana contra lo que padece. Bueno, entonces, no es que yo tenga una opinión sobre lo que están discutiendo en México, no, no discutiendo, ahora se ha aprobado lo que están confrontados a poner en marcha, ¿no? En hacer, pero ha generado una reflexión más general sobre este otro aspecto de la democracia, de la crisis de la democracia, la crisis de los supuestos de la democracia. ¿Usted me está interrumpiendo para decirme algo? Sí, profesor Cherensky, totalmente de acuerdo con usted y yo también, hasta no ver la normatividad secundaria, que es la que le va a dar esos, como dicen en el continente, en los detalles está el diablo. No podemos emitir una opinión más real o más ponderada. Habrá que esperar. Pero hay otra fuerza, profesor Cherensky, hay otra fuerza que también me interesaría saber su opinión. El, ¿Cómo afectan los movimientos sociales a esa reconfiguración de la democracia que usted ha hablado? Y estaba pensando en 2001, en la Argentina, con el que se vayan todos, en el 2011 en Turquía, en Egipto, e inclusive recientemente en 2019 con los movimientos estudiantiles en Chile. Eh, entonces, en su opinión, ¿qué Bueno, rol tienen los movimientos sociales en esta reconfiguración de la democracia? eh, mi percepción sobre la democracia directa que introduje, sobre la ambición o realidad de participación, y es más extraordinario los riesgos de la participación o más que los riesgos, la diversidad de la participación cuando uno se introduce en las redes sociales, y en X, por ejemplo, pues como que uno puede, como el reino de la información, porque informa y descubre cosas ocultas, y es el mundo de la digresión o incluso de las ideas más conspirativas o absurdas que uno se puede imaginar, está todo junto. Hay, en relación a ese tema, al tema de la participación ciudadana a la que yo me refiero es la participación activa. Eh, pero los griegos distinguían entre el oklos y el demos. Hay una participación que es
la más característica del estallido, que es el de las pasiones y las necesidades. Y el estallido de las necesidades y las de las necesidades y las pasiones no es una participación ciudadana, es un estallido en nuestra condición humana elemental de reproducción de la vida, que no por eso no es entendible, pero si uno lo quiere considerar políticamente, el problema es cómo se llega al momento del demos, que es el momento de la reflexión. Yo en uno de los libros que usted mencionó, yo desarrollo un poco esta idea que acá, bueno, solo puede ser dicha en modo de fórmula, pero el ideal es, la construcción del demos, es decir, de una ciudadanía deliberativa. Deliberativa quiere decir cada grupo, cada ciudadano, cada grupo de ciudadanos tiene reclamos porque trabaja en esto, en aquello, o porque quiere mejorar, o porque su condición es de ser joven o más adulto, o ser mujer o es hombre. Bueno, hay una serie de reclamos de necesidades particulares, pero el demo supone el alcance de cierto grado de universalidad. Cuando uno habla de los derechos, en la idea originada de los derechos en la Revolución Francesa, es la idea de algo que tiene que ver con la condición común y en todo caso de la conexión entre la demanda de salario o de medio ambiente o de la composición de las cámaras para la igualdad. El sentido de esos reclamos para que realmente sean políticamente democráticos es que se conecten con una concepción universal de los derechos en lo que se está reclamando. Es decir, se tienen que articular, no puede ser, por ejemplo, los huelguistas de las líneas aéreas argentinas que ahora paralizan el transporte, sin actuar y argumentar en torno a lo que es Aerolíneas Argentinas de un modo que lo haga concebible para todos, no solo para los que son trabajadores de esa área de actividad, sino que se haga compatible en la argumentación y en una argumentación atinada. Eso es un derecho. Un derecho no es simplemente de la parcialidad, es decir, tenemos el salario, lo tenemos a toda costa, y si no hay fondos provistos por la actividad de aviación que hace la compañía, que vengan fondos públicos, porque bueno, así limitado a un esquema de quién pone la mano en los fondos públicos, no va a haber posibilidad de legitimar, de hacer entendible, no, mi concepción de la sociedad, y creo que la sociedad democrática es así, es que la división es constitutiva de las sociedades humanas. No hay un punto de consenso general, pero, pero eso no quiere decir tampoco la guerra de todos contra todos. No quiere decir que no se supere uno de los grandes problemas que tiene la democracia, que es el corporativismo. Es decir, una multiplicidad de ocupaciones, que sean gremiales o profesionales, que pugnan por simplemente las unas contra las otras en el espacio público. No es ese tipo de división, pero de todos modos, cuando yo digo que los reclamos sectoriales, los reclamos de unos y otros, tienen que conectarse con lo universal,
es universal, es discutible y probablemente haya que por momentos ceder a unos u otros. La diferencia, la, la división de la sociedad permanece, pero es una división dialogada. Y que y en ese sentido a veces las elecciones son importantes porque, bueno, finalmente se hará del modo en que hay una mayoría, pero una mayoría que no hace desaparecer al adversario, digamos. Entonces, nos hemos perdido un poco. No, está Oye, bien, profesor. Oiga, profesor Cherensky, y finalmente, yo sé que puede ser una pregunta un poco incómoda, pero sí quiero formulársela. En su opinión, el auge del populismo de derecha y de izquierda en las democracias contemporáneas, ¿a qué responde? Es decir, ¿es un defecto de las democracias o viene a ser un punto en el proceso histórico de un afianzamiento democrático? bueno, el populismo es un término que yo suelo no emplear. Por ejemplo, en el libro que usted aludió, no sé si en algún momento me refiero al populismo, pero hay algo que tiene que ver con la teoría que desarrolló un argentino, Ernesto Laclau, que dio lugar a que se usara mucho la clasificación de populismo. Yo creo que hay algo que yo de algún modo ya mencioné, y es que eh, voy a decirlo de un modo simple. En las elecciones contemporáneas, al día de presentarse las propuestas, lo que hay son líderes, no partidos. Por supuesto, cada líder tiene que tener una etiqueta, puede ser una etiqueta tradicional o no, pero la primacía de esa competición es la competición entre Trump y Harris. eh, no recuerdo el nombre de todos los candidatos mexicanos en las últimas elecciones, conozco solo la ganadora, pero bueno, en cada proceso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los líderes? Los líderes son los líderes de popularidad. Y los líderes de popularidad no son aquellos, cada vez menos en todo caso, son salidos de la estructura partidaria. Son salidos de su acción para constituirse en líderes de popularidad, es decir, para generar un electorado, para enunciar sobre todo una negatividad eh, para efectivamente capturar el descontento ciudadano. La negatividad es muy importante en la Constitución. No es que no haya una parte programática, pero la negatividad es muy característica. Ustedes en México creo que lo entiende bien, que efectivamente es muy característica de la política, porque lo es en Argentina, en todos los países. Entonces, el líder de popularidad eh, es líder por una relación directa con su electorado. No necesita, como era en el pasado, la estructura partidaria. No solo en Argentina triunfó alguien que no tenía partido y que sigue sin tenerlo. En Francia, supongamos, Macron era el ministro de Hacienda, se retiró del Partido Socialista, en donde, bueno, él no creo que nunca estuvo en Partido Socialista, y se proclamó candidato y en unos pocos meses, en un país que tenía una estructura de partido, creó una organización propia, fue presidente una vez y volvió a reelegirse y ahora no es más líder de popularidad, porque el liderazgo de popularidad, eso es lo que yo
lo entiendo en ese sentido, es aquel que corresponde a un modo de hacer política que es dominante en la política contemporánea. En cierto sentido, usted vio la aparición de un outsider en Ecuador, eh, el acceso al poder en uno de los países más institucionales que es Chile. Boric es alguien que salió justamente de los movimientos a los que usted se refiere, los movimientos sociales. Fue un líder estudiantil a contracorriente de la herencia de Pinochet. Eh, o sea, estaba en un país muy neoliberal predicando que la educación fuera un bien público, no una mercancía. Bueno, después hizo todo su itinerario. Él, él, estar en el Frente Amplio, que el Frente porque ahora es el presidente, ¿no? Pero el Frente Amplio era una coalición entre tres pequeños partidos. El de él había hecho elecciones, yo me fijé muy poco antes de que él fuera candidato, y votaron 2.000 personas en las elecciones internas, porque no eran partidos, era Boric, Gabriel Boric. Logró que todo el Frente Amplio lo apoyara en una disputa contra el Partido Comunista, que era, porque ahora se ha debilitado mucho, muy fuerte en Chile. En la izquierda era muy fuerte y tenía, ahora no me acuerdo el nombre del candidato, y Boric le ganó al candidato comunista de un modo inesperado las primarias que hicieron ellos. Después fue a las generales y logró que los socialistas y los partidos que venían de la concertación plural se le aliaran. Después hizo una alianza más formal cuando ganó las elecciones, pero digamos, uno puede decir, ahí tenés un populista, que, con lo que le quiero decir, no eran las formas organizadas que... Las formas organizadas existen y no se puede gobernar sin tener funcionarios para las provincias, para los diferentes ministerios, pero eso está cada vez más, porque además cada vez más hay un personalismo que hace que las personas se cambien cuando no les conviene, ir de un partido a otro. Creo que ustedes en México también han conocido esto, les resulta familiar. Entonces, el término populismo, eh, hay quienes piensan que se puede volver al sistema tradicional de los partidos, coordinando la oferta pública. Bueno, me parece que no es lo que existe. Incluso las organizaciones están cada vez menos desustantivadas, es decir, cada vez menos programáticas. Y la expresión de eso, que son más aparatos políticos, ahora, entre los aparatos políticos y la lógica de la popularidad, entre esos dos modos de ver lo que sucede en nuestras sociedades, predomina la lógica de popularidad sobre la lógica de aparatos. Es decir, aquel que logra... se generan líderes que son convincentes por su oposición al estado de cosas y son los que terminan ganando. Bueno, entonces ha habido, usted menciona, los populismos de izquierda están en extinción, los que existieron. Eh, lo que hay es la emergencia de un desafío democrático muy importante, que es una nueva derecha. Pero en eso, eh, yo no sé qué término emplear, porque no son diferentes expresiones
de inconformismo y no se parecen las unas a las otras. Con esto lo que, es decir, su característica dominante es que tocan temas irritativos y adquieren popularidad, en primer lugar en los sectores populares, más que en los sectores medios en muchos casos. Pero ¿son líderes populistas? Bueno, sí, Trump es un líder populista, pero lo es en el mismo sentido que la Harris. Lo que, es decir, Harris lo que no era muy, no tenía mucha simpatía en el Partido Demócrata. Las circunstancias forzaron a que ella fuera candidata, y es probable que eso pueda salvarle la presidencia a los demócratas, pero ha tenido que construir una popularidad. Y Trump es la popularidad, ese principio que yo le digo de la negatividad. Es un cruce de negatividades, porque lo de Harris también es bloquear a Trump. ¿Quién lo va a bloquear a Trump? Pero lo de Trump se fue construyendo con los sectores populares, perjudicados por el comercio con China, por el ingreso de, sí, por el ingreso de, por el acuerdo comercial con México y Canadá, los obreros industriales del Midwest, del norte del Midwest, eh, que votaban demócrata con una perspectiva más bien progresista, fueron de los que se pasaron a Trump. Trump es alguien, pero es alguien que es además un transgresor, y a los transgresores y a esos líderes que, bueno, uno puede llamarlos populistas, pero lo que hay que entender es qué es lo que sucede, más que ponerles un rótulo. Lo que hacen es poner en escena toda la transgresión, todo lo que una persona correcta, normal o educada hace, bueno, ellos están. Entonces, eso los hace verosímil. Este tipo, efectivamente, cuando va a hacer lo que él le dijo a Obama cuando lo saludó, cuando lo despidió ahí, cuando lo transfirió el mando, dice: el pueblo entra en la Casa Blanca. Eso, Trump es. Ahora, ¿qué pueblo es? Bueno, por supuesto, la composición de su electorado es muy diversa, pero lo más notorio es que él cambió el sentido de lo que eran los conservadores republicanos, que tampoco lo quieren, porque él es, en el sentido, entonces, se llama como liderazgo populista, alude, eso es lo que le digo como síntesis, alude a un nuevo modo de vínculo político cuando hay autonomía ciudadana. Y por ahí, ciudadana es una definición jurídica, es todos los que tienen derecho, son de pertenencia nacional, tienen derecho a votar, tienen derecho a las leyes nacionales. Ahora, la ciudadanía es un término que a veces puede cubrir sectores de la población que simplemente están muy enojados, están indignados o están dispuestos a romper. Es decir, que no es necesariamente, no, es todo un problema el tema de la ciudadanía también. Pero bueno, eso es lo que le puedo decir sobre el populismo. No sé si es satisfactorio, pero no es. Existe la ilusión de que las cosas van a cambiar, y yo creo que probablemente puede ser que evolucionen, pero por ahora lo que creo que tenemos
es una, una democracia en interrogación, digamos, una democracia continua. Es decir, que lo de continua quiere decir eso, hay un empoderamiento de las personas o de los individuos. ¿Se van a convertir en ciudadanos en el sentido deliberativo y político? Bueno, habrá que ver. Eh, Creo de todos modos que si uno piensa futuro, el problema es tener muy en cuenta eso y no simplemente una reconstitución de un personal político partidario en el sentido tradicional, porque incluso el personal político se ha degradado mucho porque las cosas no funcionan como antes. Entonces, algunos frente a la fragilidad o a la posibilidad de cambios se gana en una elección, pero no se sabe qué es lo que va a pasar en adelante porque no tal o cual partido o coalición, que es lo que existe, no controla el rumbo político y eso favorece también entonces pensar en el presente y facilitar la corrupción, el aprovechamiento de los puestos, en fin, eso es lo que veo por el lado este. Qué sugerentes reflexiones, doctor Sherensky. Y a mí solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Isidoro Cherensky, profesor titular de Teoría Política Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e investigador principal del CONICET. Y una vez más, recomiendo ampliamente su libro El nuevo rostro de la democracia, editado por el Fondo de Cultura Económica. Aunque han pasado algunos años, créanme que es una lectura indispensable para comprender o ayudarnos a comprender el estado actual de nuestras democracias. Doctor Sherensky, una vez más, gracias y hasta la próxima emisión. Muchas gracias a usted, a sus colegas mexicanos. Es un placer tener contacto con ustedes y lamento que hemos conversado quizás yo mismo de un modo desilvanado, pero bueno, Para así nada, se dio.